a nuestra charla de hoy. Primero que todo, les quiero dar las gracias por estar a todos acá. Es para mí un honor poderlos guiar a todos en estos 21 días de reto donde hemos visto muchas cosas maravillosas, prácticamente muchas de las cosas que he aprendido, cómo he aprendido yo a llegar a esos estados de calma, a esos estados hermosos. Y siempre ha sido con una búsqueda, siempre ha sido con una búsqueda hacia afuera y precisamente de eso se va a tratar la charla de hoy. Hoy voy a tener un invitado muy especial desde Nueva York, quien se nos va a conectar en unos minutos con nosotros y nos va a dar una charla y nos va a compartir, más que una gran charla, va a compartirnos una técnica que aprendió en el HeartMath Institute, es el Instituto de la Matemática del Corazón que hoy en día es del que hablan muchísimos grandes maestros y es para alinear y crear coherencia entre el corazón, el cerebro y las emociones. Este instituto está localizado en California y Sanjeev Berry, que es quien es la persona que nos va a guiar hoy, es mentor, es trainer, es entrenador y coach certificado del HeartMath Institute. Y con todo el amor del mundo recibió mi invitación y bueno, yo lo conocí en Nueva York hace ya unos buenos años, hace prácticamente 6 años, en mi búsqueda de conocimiento, en mi búsqueda de paz interior. Lo conocí en el mundo de Tony Robbins y luego por él llegué a la academia en la India. Él fue el que me invitó a ir a un primer evento que fue un ser ilimitado y fui a Atlanta, viajé a Atlanta y lo conocí allá y me pareció un hombre maravilloso, sobre todo porque él no solamente ha ido a todos los cursos conmigo, sino que o que yo empecé más o menos el camino que él venía haciendo, sino que es un conocedor de medicina ayurvédica, es conocedor en medicina, digamos, todo aquello que tiene que ver con cómo llegar a la salud del cuerpo, cómo llegar a esa salud mental. Con él viajé a la India y bueno, hemos tenido un recorrido muy hermoso y por eso quise invitarlo hoy. Él es conferencista, hace cursos, es trainer de gente maravillosa allá en Estados Unidos y en Nueva York. Compartimos también, además de eso, amigos maravillosos allá. Y una de las cosas maravillosas que él hizo fue convertirse en, digamos, practitioner, como lo llaman, en entrenador y coach del HeartMath Institute, que es una organización basada en la investigación por más de 29 años en todo el tema que es basado en la inteligencia del corazón, porque el corazón tiene mucho más neuronas que el cerebro y nosotros creemos que es el cerebro el que manda en nuestro cuerpo. Entonces, él aceptó. Esta charla va a ser en traducción consecutiva al español. Tengo también una gran invitada, quien es la que nos va a hacer esta traducción, que es Claudia Urreta. Claudia es una mujer maravillosa. Infinita gratitud para ti, Claudia. Y ahora voy a dar la bienvenida a Sanjeev. Sanjeev, hello, good night. Thank you so much for being here. Let me open the video for you. Are you there? Yes, I'm here. Okay, let me see. Yeah. So, hi Sanjeev. Namaste. Namaste. Muchas gracias, Tatiana. Thank you so much. Gracias a ti. Thank you so much for being here. We are here with a beautiful community from Colombia, Mexico, Chile, El Salvador, from a lot of countries in Latin America and mostly also in Colombia. And so thank you so much for being here and for your time and for sharing this beautiful knowledge that you have. Thank you so much. Thank you. I am so honored to be invited here by my dearest friend, Tatiana.
So, vamos a ir a empezar la traducción. Clau, ya te doy la bienvenida y bueno, todos los que estamos acá, ¿por qué no colocamos aquí en el chat desde dónde nos estamos conectando para que Sanjeev se emocione de ver de qué lugares estamos conectando para que ya Clau continúes con la traducción. The people is going to start to write on the chat from where they are right now connecting. Okay? That is awesome. Thank you so much. Thank you. So, Ve, Claudia, entonces, ok, Sanjeev entonces nos acaba de decir que se siente Esto, honrado de estar acá con nosotros y que es un gran amigo de Tatiana. Entonces, no sé si quieres, Tati, And eso es maravilloso y me siento muy honrado de estar acá con ustedes. I am going to present a very interesting topic today, which I'm sure all of you are going to enjoy and learn about. Les voy a presentar un tema muy interesante que estoy seguro que todos ustedes van a disfrutar y les va a gustar muchísimo. And the topic is how to get yourself into a meditative state such that you have an amazing experience while you're meditating. El tema que tenemos para esta noche es cómo hacer que nosotros podamos entrar en un estado meditativo como el que donde podamos tener una gran experiencia mientras estamos meditando. Now, how many of you already meditate? Raise your hands. Ahora, ¿cuántos de ustedes en este momento ya practican la meditación? De pronto que me levanten la mano o en el chat me puedan decir. ¿Cuántos de ustedes ya meditan? That's awesome. That's Sí, great. tenemos varias personas, eso es maravilloso. Now raise your hands if you find meditation little challenging at times. Ahora, levanten la mano los que piensan que la meditación algunas veces puede ser un poquito difícil. So some people are saying that at the beginning and during these times, Yes. find it a little bit challenging. Yes, of course. And this is why this technique that I'm going to share with you is very, very powerful. Por eso es entonces, como veo que algunas personas sí están de acuerdo en esto, en que a veces es difícil, por eso es que esta técnica que les voy a mostrar es tan poderosa. For most part, our challenges come about because our mind is constantly wandering because of overwhelm, emotional turmoil that we face at times, lack of sleep, and the list can go on and on. Entonces, la mayor parte se debe a que nuestra mente está constantemente divagando, está abrumada, tiene confusión emocional, que a veces nos enfrentamos a ella, a veces también nos falta el sueño y la lista sigue y sigue y sigue. And because of this, most of us get turned away from meditation. We don't want to meditate because of all these challenges. Isn't that right? Ahora, por este tipo de razones es que muchos de nosotros a veces nos vemos un poco desmotivados para meditar, ¿cierto que sí? So if our heart and brain and the mind are out of alignment, it makes it very, very hard to focus or concentrate in anything that we are doing, leave alone meditation. So concentration and focus become very challenging because our heart and mind are out of alignment.
Entonces, cuando nuestro corazón y nuestra mente no están alineados, se hace mucho más difícil lograr concentrarnos y tener enfoque. Por eso es más difícil meditar. Now, what if I could show you a simple exercise to get your heart and mind aligned and centered into a meditative state? Ahora, ¿qué tal si yo puedo mostrarles a ustedes un ejercicio simple donde podemos hacer que la mente y el corazón se alineen y se centren en un estado meditativo? And this technique I'm about to share is very powerful and yet very, very simple to practice. Y esta técnica que estoy a punto de compartir con ustedes es muy poderosa, pero aún así es bastante sencilla. Now, most of us have been taught in school that the heart is constantly responding to orders sent by the brain in the form of neural signals. Ahora, la mayoría de nosotros nos han enseñado en el colegio que el corazón constantemente está respondiendo a ciertas órdenes que envía el cerebro en forma de señales neuronales. However, research shows that the heart actually sends a lot more signals to the brain than the brain sends to the heart. Isn't that interesting? Sin embargo, la investigación nos muestra que el corazón, de hecho, envía muchas más señales al cerebro de las que el cerebro le envía al corazón. ¿No les parece esto muy interesante? Moreover, these heart signals have a significant effect on brain function or our brain function. Ahora, estas señales del corazón tienen un efecto significativo en la función cerebral. And examples of that are emotional processing, as well as attention, as well as perception, memory, and problem solving. These are all the functions of the brain, and they do get affected if our heart and brain are not in alignment. Ahora, si nuestro corazón y nuestro cerebro no están alineados, hay varias funciones que se ven afectadas. Por ejemplo, el procesamiento de las emociones, así como la atención, la percepción, la memoria y la resolución de problemas. And in other words, not only does the heart respond to the brain, but the brain is constantly and continuously responding back to the heart as well. En otras palabras, no solamente el corazón responde al cerebro, sino que el cerebro continuamente le responde al corazón. So the heart lock-in technique, which was developed by HeartMath Institute, Ahora, la técnica es como una especie de aseguramiento del corazón, que en inglés se llama Heart Lock-in, fue desarrollada por el HeartMath Institute o el Instituto de las Matemáticas del Corazón. and this technique helps us to get an instant calm. Y esta técnica nos ayuda a alcanzar una calma instantánea, Especially when we are having anxiety or fear or feeling depressed, especialmente cuando sentimos ansiedad, miedo o nos sentimos deprimidos, or unable to meditate or focus, or simply to change our state of being to a beautiful state. o cuando no podemos meditar, no podemos concentrarnos o simplemente para cambiar o pasar de un estado del ser a un estado interior hermoso. Now, with this practice of heart lock-in technique, Ahora, con esta práctica del aseguramiento del corazón, you learn how to sustain coherence, or in other words, alignment of your heart and brain for longer periods of time.
Con esta técnica vas a aprender cómo sostener o mantener la coherencia o la alineación del corazón y el cerebro por periodos más largos. So here are 3 simple steps. Así que les voy a dar 3 pasos muy sencillos. Now, this technique can be practiced at any time of the day or night. Esta técnica se puede practicar en cualquier momento del día o de la noche. Whenever you have a moment of low self-esteem, anxiety, or depression, or sadness, or fear, you should just practice this technique and you will see such an amazing experience right after that, and which will put you into a very nice state of being and your heart and brain in coherence. Siempre que ustedes se sientan tristes, deprimidos, que tengan miedo, que estén en un estado donde se sientan mal con su autoestima, pueden hacer este tipo de práctica porque esto vuelve y los pone en coherencia o en alineación entre su mente y su corazón. Now, this practice can take anywhere between 5 minutes to 10 minutes, depending on the availability of time you have. The longer you can keep it, up to 10 minutes, the more profound and powerful it is. Esta técnica puede tomar entre 5 y 10 minutos, pero mientras más tiempo la tengas, por ejemplo, si la puedes hacer por 10 minutos, va a tener un efecto mayor. So the more you practice it, and even if you do it for 5 minutes, it will still have a very profound effect. O sea que mientras más la practiques, y aún si la puedes hacer solo por 5 minutos, va a tener un efecto muy profundo. So I'm going to ask you all to please close your eyes. Así que a todos les voy a pedir que por favor cierren sus ojos And sit in a comfortable posture. y se sienten en una posición cómoda. Now I'm going to guide you through this practice step by step. Y ahora voy a guiarlos por esta práctica paso a paso. Step number 1, Paso número 1. focus your attention in the area of your heart. Enfoca tu atención en el área del corazón. Imagine your breath is flowing in and out of your heart or chest area. Imagínate cómo tu respiración fluye de adentro hacia afuera en el área de tu corazón o del pecho. Breathing in a little slower and deeper than usual. Y vas a respirar un poco más despacio y menos de lo que lo haces normalmente, de una manera mucho más profunda. You can even place your hand on your heart and chest area just as a reminder Y si lo deseas, puedes poner tu mano en el corazón o en el área del pecho como una especie de recordatorio. to breathe in and out through your heart and chest area. Para poder respirar desde tu corazón o desde el pecho. Keep breathing slowly and deeply. Sigue respirando lenta y profundamente. Imagining your breath is flowing in and out of your heart area. Imagínate cómo el aire y tu respiración entran y salen
del área del corazón. Step number 2, Paso número 2, activate and sustain, or in other words, hold on to a regenerative feeling activa y sostiene o mantén una sensación regenerativa such as love, appreciation, care, or compassion. como la del amor, el agradecimiento, el cuidado o la compasión. And be in that feeling. Y mantente en ese sentimiento o sensación. Step number 3, Paso número 3, radiate that renewing feeling to yourself. irradia esa sensación o sentimiento renovador hacia ti mismo. And now radiate that renewing feeling to others, to your loved ones, Y ahora irradia ese sentimiento renovador hacia los demás, hacia tus seres queridos, to your family, to your tu children, tu familia, tus hijos, to your friends, tus amigos, to everyone else around the world. a todos los demás en todo el mundo. And be in that feeling. Y quédate en ese sentimiento.
You can gently open your eyes. Ahora suavemente puedes abrir los ojos. And I would love for you to hear from you and how you feel, and I would love for you to share. Y me encantaría escuchar de parte de ustedes cómo se sienten y que compartieran esas sensaciones. Es bien hermoso cuando entramos y hacemos una meditación, pero también es muy hermoso cuando hacemos una técnica. Y esto es lo que nos está compartiendo hoy Sanjeev, una técnica para asegurar nuestro corazón y conectar desde nuestro corazón. Si quieres leer. It is so beautiful when we can have these group meditations, but in this case, it was even more special because you were teaching us a technique. So that is very powerful. Thank you. And I just feel that before doing any meditation, to get people into a meditative state, the heart lock-in technique is one of the most powerful techniques. Él dice que muchas gracias por la apreciación y que para poder entrar en un estado meditativo es muy bueno poder aplicar esta técnica porque entonces podemos ingresar mucho más fácil a ese estado y podemos meditar mejor. I personally do this heart lock-in technique every morning before going into meditation. Personalmente, todas las mañanas yo aplico esta técnica antes de empezar mi meditación. And this is powerful because what it does is it brings your heart and brain in coherence. And once it is in coherence, Y esto es muy importante porque esta técnica lo que hace es que el corazón y el cerebro entren en coherencia, estén alineados. Y una vez estamos alineados, then you'll be able to have a beautiful experience in meditation, and you'll be able to get yourself in higher states. podremos tener una hermosa experiencia con la meditación y podemos llegar a estados superiores o más elevados de conciencia. So this technique is not meditation, even though I asked you to close your eyes. Esta técnica no es una meditación, aunque yo les haya pedido que cerraran los ojos. It is a simple practice to bring your heart and brain in coherence. Es una práctica sencilla que hace que nuestro corazón y nuestro cerebro estén alineados o en coherencia. And that this technique can allow you to get rid of anxiety, Y esta técnica nos puede ayudar a deshacernos de la ansiedad and also get you to focus and concentrate y también nos puede ayudar a enfocarnos y a concentrarnos throughout the day for everything that you're going to do or you're going to create. durante el día o cualquier actividad que estemos realizando. So I encourage all of you to do this technique at least. Así que los animo a todos ustedes a practicar esta técnica, al menos. I generally do this first thing in the morning and last thing before going to bed. Normalmente yo lo hago por las mañanas y es lo último que hago antes de acostarme también, en las noches. And sometimes during the day when I have to make a call or meet a friend or somebody very difficult, Incluso a veces durante el día, cuando tengo que hacer una llamada difícil, I always do this technique before I'm having to meet or deal with something challenging.
Aplico esta técnica antes de hacer esa llamada o de abordar alguna situación que sea difícil. Because we have to remember Porque debemos recordar that when we are in coherence, we are also radiating that positive vibration. Porque cuando estamos alineados o en coherencia, estamos irradiando vibraciones positivas And energy field to everybody around us. y un campo energético hacia todas las personas en nuestro alrededor. So even with difficult choices, circumstances, Así que aunque haya decisiones difíciles o circunstancias difíciles, we can literally change the energy around us by just following this technique. literalmente podemos cambiar la energía a nuestro alrededor simplemente practicando esta técnica. So Tatiana, Dando el link de YouTube donde está grabada la técnica. Ya la voy a escribir por aquí, ¿no? Porque cuando conectamos con esta técnica ampliamos todo nuestro campo electromagnético. Y yo que la he venido usando porque Sanjeev me la enseñó, ustedes no se imaginan lo que hace antes de una reunión o antes de conectarnos con nuestros hijos o cuando nuestros hijos están en pataleta o están en momentos difíciles o con nuestra pareja. Realmente es divina. Y como él dice, no es meditación, es una técnica para conectarnos con nuestro corazón y desde ahí el corazón le manda señal al cerebro. Y es el cerebro que con coherencia ya empieza a generar señales diferentes. Entonces estamos actuando de una forma más inteligente. Voy a poner un ejemplo de lo que es coherencia en el cerebro. Si nos colocaran unos electrodos en el cerebro por cada uno del cerebro, eso significa que tenemos una cantidad de electrodos en la cabeza. Cada uno de los electrodos, cuando el cerebro está incoherente, cada electrodo muestra una onda diferente. Es decir, este electrodo puede estar mostrando una onda así, este electrodo de acá puede estar mostrando una onda así, otro electrodo también mostrando una onda completamente diferente. Entonces, todo el cerebro está incoherente. Pero al hacer esta técnica, tu cerebro, el corazón manda una señal al cerebro para que el cerebro logre coherencia. ¿Ok? Entonces, ya Question here, there's someone who at the end of the practice get up a little bit normal. yes, it is normal. Some people will feel that. One of the things that I would recommend and suggest is Esto es normal que termines, Fabián, con dolor de cabeza o un poco mareado. Lo que yo sugeriría es lo siguiente. yes. So when you experience that, when you're doing the breathing from imagining that you're breathing in and out from your heart region, make your breathing slowly and deeply. So make it much more. The more slow and deeper you're doing, the better it becomes. Entonces, para la próxima vez, en el momento en el que estés haciendo la respiración desde y hacia el corazón, trata de hacerlo mucho más lento y más consciente. Y eso te puede ayudar a que no te dé esto que te está pasando. ok, I want to give. Una sugerencia que me gustaría hacerles, Before practicing this technique, antes de practicar esta técnica, you should have a cup of water to drink. es importante tomarnos un vaso de agua. And by drinking water before practicing this technique, Y al tomar agua antes de practicar esta técnica, it brings your heart and brain in coherence lot more faster. esto hace que el corazón y el cerebro entren en coherencia o alineación de una manera más rápida. So that's what I wanted to put across.
Thank you. Eso es lo que quería agregar. Gracias. Felices a todos. Gracias.